nuestro bosquejo prácticamente para esta mañana. Del verso 1 al verso 10 vamos a encontrar la alimentación de la multitud, donde vamos a ver la sensibilidad de Jesús para las necesidades de las personas y la insensibilidad de los discípulos. Vamos a ver esa miopía que había todavía en sus corazones. La segunda sección, del verso 11 al 13, vamos a ver la ceguera de los fariseos. Ellos van con Jesús y después de ver cantidades de milagros, van con Jesús a pedirle todavía más milagros, más señales. Estaban ciegos. Por más señales, por más milagros que Jesús había hecho, ellos no veían y seguían pidiéndole milagros a Jesús. La tercera sección, nuestro tercer punto, es la visión borrosa de los discípulos, del verso 14 al 21, donde se suben a la barca. Eran 13 personas en la barca y llevaban un pan. Y su preocupación y su afán era: no trajimos pan. Un pan para 13 personas, cuando Jesús acababa con 7 panes alimentar a 4,000 personas. Ellos están preocupados porque solo hay un pan para 13. Esa es una visión borrosa, espiritualmente hablando. Y el cuarto punto es la sanidad del ciego. La sanidad del ciego se convierte en esta sección en una metáfora viviente de esa visión borrosa de los discípulos. Y vamos a entender qué significa. Así es que vamos a pasar a nuestro primer encabezado. Entonces, la alimentación de la multitud. Noten ustedes que no es la primera vez que Jesús va a alimentar una multitud. ¿Recuerdan? Ya vimos Marcos capítulo 6, verso 30, donde Jesús alimenta a una multitud de 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Aquí tenemos una multitud de 4,000, o sea, son milagros diferentes. En Marcos 6:30, en la primera multiplicación de alimentos, Jesús tenía 5 panes y 2 peces. En este caso, Marcos 8, Jesús tiene 7 panes y algunos pececillos. Pero la diferencia más importante entre este milagro de la multiplicación y el anterior, el de Marcos 6, es el contexto de personas que están allí. En Marcos 6 era un contexto eminentemente judío. En esta sección es eminentemente gentil. Recordemos, en el capítulo 7, Jesús está en las regiones de Tiro y de Sidón, que eran parte de una liga de naciones llamada Decápolis, 10 naciones gentiles, griegas, paganas e idólatras. De manera que este milagro de la alimentación en esta ocasión será para gentiles, no para judíos. Lo cual nos deja ver que Jesús es el pan de vida para todo el mundo, no solo para judíos, sino también para gentiles. Y lo que vamos a ver en este pasaje es cómo Jesús es un Señor compasivo, es un maestro compasivo. Porque noten ustedes cómo se presenta esta alimentación en el versículo 2. Él dice: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Noten, hermanos, que la región de Tiro y de Sidón tenía más hambre incluso que los judíos. Porque en aquella primera alimentación llevaban un día, pero estos llevaban 3 días exponiéndose a la enseñanza de Jesús, que se les ha olvidado, que se han quedado sin provisiones. ¿Usted se imagina empezar un culto y no terminarlo? ¿Pasar un día, 2 días, 3 días y se nos olvida comer? Aquí vemos un avivamiento en estas personas. 3 días con Jesús, se les olvidó que tenían a lo mejor cosas que hacer, se les olvidó comer, enfocados en beber y en comer de Jesús. Esa hambre y esa sed que ellos tenían de escuchar. Y aquí llevaban 3 días. Y por eso dice el texto que Jesús tuvo compasión y les dice a sus discípulos: tengo compasión de las personas porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Hermanos, tenemos nosotros como iglesia
esa misma hambre y sed de comer las cosas espirituales, ellos llevaban 3 días y no habían sentido el tiempo. ¿Alguna vez ha tenido esa experiencia de que empieza el culto y usted no quisiera que terminara? O que usted está en su casa adorando a Dios, orándole a Dios, cantando a Dios, y el tiempo no se siente. Eso pasó con esta multitud, 3 días escuchando a Jesús. Y el texto dice que Él tiene compasión. La palabra compasión en este versículo es que se le movieron las entrañas. A Jesús no solo le importaba la situación espiritual de las personas, sino también su condición material. A Él no le daba igual si habían comido o no habían comido. Todo tipo de sufrimiento conmueve el corazón de Jesús. Pero Él no solamente quiere sentir esa compasión. Él quiere que sus discípulos también sientan la misma compasión por las personas. Y por eso les comparte este deseo que hay en su corazón. En el versículo 3, si los enviare, fíjense cómo les presenta el problema a sus discípulos. Si los enviaren ayunas a sus casas después de 3 días, se van a desmayar en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Jesús no está hablando solo por hablar. Jesús quiere despertar también en sus discípulos esa misma compasión que Él siente por las personas. Y miren la respuesta de los discípulos. La respuesta más compasiva que usted va a escuchar esta mañana, ¿verdad? Versículo 4. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos que están aquí en el desierto? Donde Jesús ve una oportunidad, nosotros vemos un problema. Esa respuesta es como: Jesús, ¿quién va a poder alimentar a una multitud tan grande? Como diciendo, ese no es problema nuestro, eso es problema de ellos, pero no es problema nuestro. ¿Ven, hermanos, la insensibilidad que hay en sus discípulos teniendo ya un precedente? Porque en Marcos capítulo 6 Jesús ya había hecho un milagro de multiplicación. Pero aún así, ellos lucen insensibles. Como diciendo, nadie dijo: Jesús, así como pasó la vez pasada, lo podemos hacer ahora. Podríamos buscar panes y tú podrías multiplicarlos. En lugar de decir eso, ellos dicen: está difícil. No se puede. Son muchos. Hermanos, ¿cuántos tienen esa actitud? Cuando se trata de ayudar a alguien, está difícil. No se puede. Pobrecitos, ¿verdad? Que miren qué hacen. Hermanos, en la Biblia no tenemos opción. Nosotros somos llamados a tener compasión. La epístola de Santiago dice al respecto en el capítulo 2, versículo 15, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermanos, tenemos miopía espiritual cuando la necesidad de nuestros hermanos no se hace parte de nuestra necesidad. Debemos ser compasivos como nuestro Señor Jesucristo es compasivo. Así es que vemos cómo Jesús en este pasaje los llama a tener también compasión. ¿Y qué es lo que ocurre? En el versículo 8 Jesús vuelve a hacer la multiplicación. En el versículo 8 dice: y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Hermanos, Jesús es experto
en multiplicar pan en medio del desierto. Nosotros podríamos multiplicar pan en Semana Santa, ¿verdad? Porque hay pan por todos lados. Pero en el desierto, Jesús puede hacer que del desierto haya pan en abundancia. Así es que si alguno está pasando por algún desierto material de pan, sigamos confiando en Dios. Él puede multiplicar en el desierto. Por eso alguien decía, si usted tiene falta de pan, venga a Jesús. Aquí en esta escena, en este primer encabezado, usted puede identificarse con uno de los dos grupos. Con los que no tenían pan, que llevaban 3 días de escuchar a Jesús, y con los que sí tenían pan. Y estoy seguro que aquí hay de esos dos grupos. Hay aquellos que a lo mejor tienen escasez de pan y hay aquellos que tienen abundancia de pan. Para ambos grupos la invitación es la misma. ¿No tienes pan? Ven a Jesús. Él te proveerá. ¿Tienes pan? También ven a Jesús. Porque tus panes Dios los va a multiplicar para bendecir a muchas personas. ¿Tenemos pan? Vengamos a Jesús. ¿No tenemos pan? Vengamos a Jesús. Pero vean ustedes entonces cómo está el corazón de los discípulos. Tenían una visión borrosa espiritual. Todavía sus corazones eran duros y necesitaban ser moldeados por Jesús. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Y ahora vamos a ver la ceguera de los fariseos. La ceguera de los fariseos. Vean ustedes lo que hacen cuando Jesús llega a Dalmanuta, donde se va, el lugar a donde se va después de esta sección, en el versículo 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Noten ustedes, hermanos, que los fariseos parece que tuvieran un GPS en Jesús. A donde quiera que él iba, le caían rapidito para discutir, para contradecirlo, para atacarlo. Y él se va a Dalmanuta, como dice el versículo anterior, y ya le cae un grupo de fariseos que estaban constantemente atacándolos. Esta, en el Evangelio de Marcos, será la última vez que él va a discutir con los fariseos. O mejor dicho, el último encuentro con ellos. Y miren lo que hacen. Le piden una señal del cielo. ¿Acaso no era suficiente lo que habían visto? Expulsión de demonios, sanidad de leprosos, la sanidad del cuadrapléjico, calmó la tormenta y el mar. ¿Cuántos milagros había hecho Jesús? Pero ellos van y le dicen, empiezan a discutir y le dicen, danos una señal del cielo. ¿Saben por qué los fariseos llegaron a ese nivel? Porque los fariseos creían que Satanás podía imitar los milagros de Dios aquí en la tierra. De hecho, los fariseos habían acusado a Jesús en el capítulo 3, verso 22, de que Jesús hacía milagros por Satanás. Fíjense lo que dice Marcos 3:22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. La acusación de los fariseos era que Jesús podía hacer todo tipo de milagros en la tierra porque Satanás podía imitar los milagros de Dios en la tierra, pero no en el cielo. Entonces le dicen a Jesús, Jesús, queremos que hagas una señal del cielo. Queremos pidiéndote una señal del cielo. Porque eso sí es una gran señal. Como diciendo, esos milagritos que tú has hecho aquí en la tierra, hasta Satanás. Pero haz algo que ocurra en el cielo. ¿Qué estaban pensando? A lo mejor estaban pensando algo como Josué en Gabaón, cuando detuvo el sol y la luna. ¿Recuerdan ese milagro? Josué oró a Dios para que separara el sol y separó el sol. O quizás estaban pensando en algo como Elías, que bajó fuego del cielo
Lo cual, hermanos, era una petición, no era correcto. Porque Apocalipsis dice que cuando venga el anticristo va a tener un falso profeta que va a bajar fuego del cielo. Satanás puede engañar, puede imitar, pero ¿saben qué hace Jesús? Miren la respuesta de Jesús para los fariseos. Y gimiendo en su espíritu. La versión de las Américas dice, dando un suspiro profundo. ¿Alguna vez usted ha hecho eso con alguien que llegó al límite? Y usted hace, ya ni le contesta, ¿verdad? Solo, hermanos, ese suspiro literal fue el último que escucharon estos fariseos. Porque Jesús se va de Galilea, va rumbo a Jerusalén. Ese suspiro fue el más triste para estas personas duras de corazón. Hermanos, cuando nosotros tenemos un corazón duro para Dios, para Jesús, para su palabra, Dios nos libre de un día hacer suspirar a Jesús. Porque sabe que la paciencia de Jesús tiene un límite. Hay un punto de no retorno, hermanos, donde no queremos nada, seguimos endurecidos. Y el juicio de Dios para nosotros es irse. Miren lo que hace Jesús. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal a esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. No más discusión con los fariseos. No más disputas con los fariseos. Jesús los abandona. Y eso fue lo último que ellos vieron de Jesús. Hermanos, lo que los fariseos necesitaban no eran más señales. Lo que el ateo necesita no es más evidencia. Lo que necesitan es arrepentimiento. ¿No es más evidencia? Lo que el ateo necesita no es más evidencia. Lo que el ateo necesita es humildad. Por más señales que Jesús hizo, ellos siguieron endureciendo su corazón. ¿Se recuerdan cuando Jesús resucitó a Lázaro? 4 días llevaba Lázaro entre los muertos. Y cuando resucitó a Lázaro, inmediatamente después de ese versículo dice que los fariseos decidieron matar a Jesús. Un milagro tan grande, lejos de despertar fe, despertó más apatía en contra de Jesús. Jesús mismo resucitó. ¿Y qué dijeron los fariseos? No, lo que pasa es que se robaron los discípulos el cuerpo. O sea, ellos no necesitaban más señales, ellos no necesitaban más milagros, ellos necesitaban arrepentimiento. Porque el corazón endurecido, hermanos, por más milagros y señales que vea, nunca va a despertar. Por eso Jesús dijo, o Dios le dijo a aquel rico que se había ido al Seol, allá tienen a Moisés y los profetas. Si no los escuchan a ellos, si no escuchamos la escritura, por más milagros que ocurran. Pero por el otro lado, hermanos, también nos habla a nosotros como creyentes que muchas veces andamos pidiéndole señales todavía a Jesús para poder creer en Él. Hay creyentes que su fe depende de lo que Jesús haga con ellos, no de lo que Jesús ya hizo. Y hermanos, nuestra fe debe descansar no en lo que Él va a hacer. Con mi salud, con mi enfermedad, con mis hijos, no. Mi fe debe descansar en lo que Él ya hizo, morir en la cruz del Calvario. Si a usted no lo convence eso, nada lo va a convencer. Y eso es una gran lección que tenemos aquí de fe. No debemos confiar por lo que Él hará, sino confiar por lo que Él ya hizo en la cruz
del Calvario. Eso nos lleva al tercer encabezado, y aquí seguimos viendo ahora con los discípulos y la visión borrosa que ellos tienen. Los discípulos y la visión borrosa que ellos tienen. Dice el versículo 14, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Jesús deja vamos a hacer un recuento de los primeros dos encabezados. Primero, la alimentación de los 5,000. Jesús quiere compartir la compasión que él siente por la gente y los discípulos no sienten compasión. Alimenta a más de 4,000 personas, se sube en la barca, se va a Dalmanuta. Y luego aparecen los fariseos. Aparecen los fariseos y le dicen a Jesús, queremos que hagas una señal. Jesús no les da la señal. Los deja allí, en su dureza, en su ceguera. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Los discípulos, los fariseos, habían cerrado su corazón a Jesús. Y entonces Jesús se va a la otra ribera. Jesús estaba dejando a estos fariseos en su necedad y en la dureza de su corazón. Se sube a una barca y se va del otro lado. Y viene y Jesús y les dice lo siguiente a los discípulos. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. La levadura en la Biblia se usa metafóricamente para hablar de algo que es pequeño, pero que afecta significativamente en algo. Mi abuela tenía una panadería y en varias ocasiones yo le ayudé a hacer pan. No aprendí, pero más o menos ayudaba en algo ahí. Y me acuerdo el momento de que se hacía toda la masa y se le dejaba caer levadura. Y eso hacía que el pan creciera. Pero se echaba poquita levadura y el pan crecía. Cuando Jesús dice guardaos de la levadura de los fariseos, es guárdense de ser legalistas religiosos como ellos, porque un poquito de ellos leuda toda la masa. Cuando nosotros nos comportamos como fariseos legalistas, leudamos toda la masa. Pero también Jesús les dice, guardaos de la levadura de Herodes. Es otra levadura. Herodes tenía un grupo que se llamaban los herodianos, que eran liberales, secularistas, que no tomaban a Dios en cuenta en sus decisiones. Esa es la enseñanza que tenemos aquí. Y vean la respuesta de los discípulos, versículo 16. Y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Los discípulos tenían una visión borrosa. Jesús les está hablando metafóricamente para que se cuidaran de la levadura de los fariseos. Y hermanos, ellos están tan preocupados porque hay un pan para 13 personas. Y van en la barca, si fueran chapines, ¿verdad? Y ahora, ¿cuánto va a durar el viaje aquí? Y solo hay un pan, yo ya tengo hambre. ¿Y cuántos panes hay? ¿Cuántas canastas habían sobrado? 7 canastas. Y solo un pan se trajeron. Y si ahora yo ya tengo hambre, ¿y para quién? Y discutían entre sí. ¿Qué discutían? ¿A quién le va a tocar el pan? En ese contexto Jesús les dice, guardaos de la levadura de los fariseos, y eso ya nos va a regañar, porque no trajimos pan. Hermanos, noten ustedes que cuando andamos afanados en la vida, no entendemos la palabra de Dios. Cuando andamos afanados por las cosas materiales, no entendemos el mensaje de Jesús, no escuchamos lo que Él quiere decirnos.
Y ustedes ven la miopía tan grande de los discípulos. En el capítulo 6, Él había alimentado a una multitud de más de 5,000 personas con 5 panes. Y acaban de ver cómo Dios había alimentado a una multitud de más de 4,000 con 7 panes. Y ellos están preocupados por una multitud de 13 personas y un pan. ¿No es cierto que así somos, hermanos? Dios nos muestra su fidelidad una y otra vez y viene otro problema hasta más pequeño y sentimos que nos vamos a morir. Sentimos que ya no podemos más. Sentimos que nos vamos a ahogar. Dios nos saca de cosas tan difíciles y luego vienen cosas sencillas y sale a luz nuestra falta de fe. ¿Notan ustedes? ¿Se identifican ustedes con los discípulos? Yo me identifico con ellos. A veces por andar afanado, no entiendo lo que Jesús me quiere decir, porque tenemos una visión borrosa. Por estar viendo el pan de agua, perdemos de vista el pan de vida, que es Jesús. Miren, Jesús los reprende. Jesús se enoja. Hermanos, si había algo que estresaba a Jesús, a veces eran sus discípulos. Jesús le responde, y entendiéndolo Jesús dijo, ay, estos ya sé de qué están pensando. Les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón teniendo ojos? ¿No veis? ¿Ven por qué el tema se llama afinando nuestra visión espiritual? Y teniendo oídos no oís y no recordáis. Hermanos, ¿hay alguna situación en su vida que usted esté así en este momento? Preocupado, afanado. Mire, esto le dice Jesús esta mañana. ¿No entendés todavía? Tenés ojos y no ves, tenés oídos y no escuchas. ¿Hasta cuándo vas a entender? Es increíble. Pero seguimos los cristianos afanados, ansiosos y enfermos, igual que los inconversos. Y Jesús llega a un punto que se cansa, hermanos, no solo de los fariseos, sino también de sus discípulos. ¿Tendré yo esa actitud? Esa es la pregunta esta mañana. Y es lo que nos lleva al cuarto punto y al cuarto encabezado. La sanidad del ciego de Betsaida. Y hermanos, no es casualidad que Marcos incluya este milagro acá, porque justamente estamos hablando de visión borrosa y ceguera. Y sabe una cosa, este es un milagro exclusivo de Marcos. Este no aparece ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Juan. Póngale mucha atención a este milagro. Es único. Y también es única la manera en que Jesús va a sanar a este ciego. Dice que él escupió en sus ojos. Pero lo más interesante no es eso. Así es que póngale cuidado. Dice el versículo 22 y 26. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego. Este ciego va a ser de bendición para los discípulos y de bendición para Jesús. Que Dios nos ayude a entender esto. Gracias a Dios por este ciego. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Que le tocase. Jesús hace algo más. Jesús no solo lo va a tocar, Jesús lo va a tomar de la mano. Verso 23. Entonces, tomando la mano del ciego, vean la ternura, la compasión.
¿Cuándo fue la última vez que usted tocó la mano de un ciego para ayudarle? ¿Cuándo fue la última vez que usted tocó la mano de alguien para ayudarle en su situación? Vemos la compasión de Jesús fluyendo hacia multitudes, pero también hacia uno. Hacia muchedumbres, pero también hacia una persona en particular, con un problema particular. ¿Cómo se llama el sistema para leer de una persona que está ciega? ¿Alguna vez ha considerado usted eso? ¿Aprender o ayudar a alguien? Entonces, tomando la mano del ciego, ¿cómo trató Jesús a las personas con ciertas discapacidades? Con misericordia, con bondad. La toma de la mano. Le sacó fuera de la aldea. Yo no sé cuánto tiempo Jesús se llevó en sacar a esta persona de la aldea. ¿Usted se imagina ser ese ciego que nunca ha visto a Jesús? Que solo ha escuchado de Jesús y un día lo tiene enfrente. Y Jesús lo toca y empieza a tocar a Jesús y lo toma de su mano y le dice, ven conmigo, salgamos de la aldea. Y el ciego va tomado de la mano por Jesús, saliendo de la aldea. Le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, y aquí es donde se pone interesante, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. ¿No le parece raro? ¿Desde cuándo Jesús le pregunta a su paciente, ¿lo hice bien? ¿Ya quedó bien? ¿Desde cuándo Jesús tiene que preguntarle al paciente si quedó bien? Y no quedó bien, hermanos. Verso 24. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea, visión borrosa. No hay 20-20. No. Hay 20-80 ahí. Mire qué interesante. Entonces Jesús luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos. Eso es como un tiempo de oftalmología ahí, ¿verdad? Claramente, nítidamente a todos. Bonito, pero hay un problema. ¿Por qué Jesús no lo pudo sanar a la primera? ¿Será que ese día Jesús andaba como falto de poder? Ese día Jesús no había dormido bien, ¿verdad? Y pues andaba cansado, ¿verdad? Y le falló ahí un poquito, ¿verdad? No era buen oftalmólogo Jesús. ¿Qué pasó? Porque es el único milagro en todos los evangelios que Jesús lo hace en 2 etapas. ¿Usted se imagina a Jesús haciendo el milagro con el paralítico en 2 etapas? A ti te digo, mijo, levántate y anda. Y va ahí cojeando, ¿verdad? No, espérate, camina bien. No puedo caminar bien, espérate. Otra vez, aquí voy. A ti te digo, hoy sí camina bien, ¿verdad? Y hoy sí caminó bien. O sea, no, ¿verdad? Jesús dijo, a ti te digo, camina y camina. Al leproso le dijo, sé limpio y fue limpio. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué lo hace en 2 etapas? Bueno, la respuesta es, no sé. No lo sé. Gracias por venir a este servicio, hermanos, que Dios les bendiga. A ciencia cierta, no podemos saber
Pero podemos decir por lo menos 3 cosas. Número 1, Jesús es el Jesús del instante y al instante quedó sano de su lepra y al instante caminó y al instante fue expulsado los demonios. Pero también Jesús es el Jesús del proceso. Jesús también es el Jesús del proceso. No todo es al instante. Hay cosas que se requieren de procesos, no porque Jesús no pueda, sino porque nosotros no podemos. Porque nosotros necesitamos el proceso. ¿Cómo? Con Él, exacto. Ese proceso de sufrimiento, de estar con Él. También el proceso, Dios se glorifica. ¿Sabe que Dios pudo haber creado el universo en un abrir y cerrar de ojos? Pero Él lo creó en un proceso. El primer día, el segundo día. Y si nosotros hubiésemos sido ángeles que hubiesen estado ahí, todo iba emocionante y Jesús separa las aguas y hace la lumbrera y a una le llama sol para alumbrar de día y a la otra de noche y nosotros estamos emocionados y Jesús dice, bueno, seguimos mañana. Así como, no hombre, de una vez, no, mañana. Y entonces al otro día Jesús hace esto, Jesús hace los peces en el mar, Jesús hace la naturaleza y cuando decimos, ¡hala, qué excelente! Seguimos mañana. Y cuando llega el quinto día, Jesús le dice, miren, lo que he hecho no se compara con lo que voy a hacer ahora. Faltaba el hombre y la mujer. Y todos dicen, wow, sí, mañana lo hacemos. Y ellos se quedan así como. Y Jesús hace al hombre del polvo de la tierra y todos, wow, pero falta lo mero bueno. Voy a hacer ahora la mujer mañana. Y pobre Adán, viendo al chimpancé, al orangután. ¿Y cuándo? Mañana. Y cae en un sueño profundo. Y crea a la mujer. El clímax. El hombre del polvo de la tierra. La mujer sacada del hombre. Polvo doblemente refinado. La mujer está un paso más lejos de la tierra que el hombre. Pero como Dios fue en proceso. Este mes hemos hablado de caminar con Dios. ¿Cómo se camina con Dios, hermanos? Despacio. ¿Y cómo camina el hombre? Rápido. Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo. Y Abraham la próxima semana le fue a sacar un examen de sangre. Y dijo, ¿qué pasó? Falló. Ay, ¿cómo Dios? ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo esperó Abraham? 25 años. Dios es Dios de procesos. Dios iba a usar a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Moisés estudió en las mejores universidades, 40 años tenía cuando él dijo, ya estoy listo. Y Dios lo manda 40 años más a cuidar las ovejas de su suegro. Y a los 80 dijo, estás listo, 80 años. Dios es un Dios de procesos. Los hombres de Dios, el carácter de Dios, las mujeres de Dios, se cocinan a fuego lento. No hay microondas en el proceso de Dios. No hay microondas. Se lo digo por experiencia. Uno quiere una pastilla que nos quite el dolor así, ¿verdad? Una inyección que nos quite. Pero para que el carácter funcione tiene que ser a fuego lento. Punto número 2 de lo que aprendemos en este pasaje de cómo Jesús sanó a este ciego en 2 etapas.
es, hermanos, que Jesús quería usar a este hombre como una metáfora viviente de que así va obrando en nuestra visión. Los discípulos eran como este ciego. Veían ya, porque ya habían nacido de nuevo, pero todavía veían borroso. Todavía necesitaban afinar su visión. Este ciego se convierte en una metáfora para nosotros también, porque nosotros, hermanos, espiritualmente vemos, pero todavía vemos borroso. Todavía necesitamos que Jesús siga poniendo su ungüento en nuestros ojos. Todavía necesitamos ver más de Él. Lo que vemos ahorita todavía es borroso. Hermanos, no nos conformemos con lo que ya sabemos de Jesús. Todavía hay mucho más para aprender. Nuestra visión de Él todavía es borrosa. Debemos seguir pidiéndole a Él que siga tocando nuestros ojos y nuestro corazón para descubrirle más hermoso, más grande. ¿Cómo ve usted a Jesús esta mañana? Sinceramente, ¿cómo lo ve usted? ¿Lo ve lo más glorioso? ¿Lo ve deseable? ¿Lo ve hermoso? ¿Cómo ve usted a Jesús? ¿O lo ve aburrido? Sinceramente, ¿sabe qué tenemos que hacer? Ser sinceros, como lo dijo este ciego. Este ciego estaba en un problema allí. Porque cuando Jesús lo sanó en la primera etapa, él estaba en un problema. No era ciego, pero tampoco vidente. ¿Qué problema, no? ¿Eres ciego? La verdad que no, porque ya miro, pero no miro bien. Estaba en el limbo. Y hay muchos cristianos así. Ya no son del mundo, pero tampoco son de Cristo. En el sentido de que el mundo ya no los satisface, pero tampoco desean a Cristo como deberían. Tienen un ojo en el mundo y un ojo en Cristo. Hay creyentes también así, que están en el limbo, que ya no quieren el mundo, pero Cristo no es lo suficientemente hermoso como para dejarlo todo y servirle con todo su corazón. Tienen una visión borrosa. Necesitamos, hermanos, que Él afine nuestra mente, nuestro corazón, para que le veamos glorioso, deseable, como el tesoro incomparable y como la perla de gran precio. Amado Padre, Señor amado, nosotros somos ese ciego que un día, Señor, Tú abriste nuestros ojos y vimos tu gloria. Pero con el paso del tiempo nuestra visión se va agotando, se va haciendo borrosa. Y a lo mejor ya no te deseamos como te deseábamos al inicio. A lo mejor hemos dejado nuestro primer amor. Pero hoy venimos, Señor, para que tú sigas limpiando nuestra mirada, nuestros ojos. Como dice Apocalipsis, limpia nuestros ojos con colirio, Señor, con colirio santo, para que ya no veamos aquello que no te agrada y veamos aquello que te agrada, Señor. Padre, si hay aquí alguien que está con visión borrosa, que Cristo no es deseable para él o para ella, toca sus ojos, toca los ojos del corazón, Señor. Quita la ceguera para aquellos que todavía no han nacido de nuevo. Y pon la mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Padre, seguimos en el proceso, confiando en que tú nos llevarás a puerto seguro para la gloria de tu nombre, Señor.
En Cristo Jesús oramos. Amén.